Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: «Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó:
en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantur nostra delicta. Queridos hermanos, nos encontramos en un tiempo especialmente significativo para la vida de la Iglesia. En esta liturgia pascual, cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, también elevamos nuestra oración al Espíritu Santo, suplicándole que conceda a su Iglesia un pastor según el corazón de Dios, un pastor que, como Pedro, confirme a sus hermanos en la fe, que, como Esteban en la primera lectura de hoy, sea valiente y lleno del Espíritu, y que, como Jesús en el Evangelio, nos conduzca hacia el alimento que no perece, sino que permanece para la vida eterna. El contexto de este día está profundamente marcado por el deseo de unidad, de discernimiento y de fidelidad. La Iglesia entera ora en comunión con los cardenales que se preparan para entrar en el cónclave. La elección del Papa, han pedido los cardenales, no se circunscribe a ellos solos, sino quieren que sea un acto de toda la Iglesia. Por eso han pedido a toda la Iglesia que se ponga en actitud de oración, en estado de oración. Y como toda obra del Espíritu Santo, esta no es una elección meramente institucional o humana, es una obra del Espíritu Santo. Y como toda obra del Espíritu, comienza en la oración, se sostiene en la humildad y da fruto en la obediencia a Dios. En primer lugar, en el Evangelio de hoy nos sitúa en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ese capítulo que está dedicado a lo que solemos llamar el discurso del pan de vida, ¿no? Donde Jesús comienza ese gran discurso. La multitud lo busca porque han comido pan hasta saciarse, y Jesús no rehúye decirles la verdad. Me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y les invita a ir más allá, a buscar el alimento que no perece, aquel alimento que perdura hasta la vida eterna. Es esta misma invitación la que hoy resuena en nuestra Iglesia. No buscar lo superficial, lo que satisface necesidades momentáneas, sino pedir al Señor lo esencial. O la Iglesia no busca ni necesita una figura solamente mediática, sino un pastor que nos recuerde que Cristo es el verdadero pan del cielo, un Papa que nos ayude a centrar la mirada en lo eterno, en el reino, en la salvación, un hombre que sepa como Cristo discernir entre lo que sacia el cuerpo y lo que alimenta el alma. En segundo lugar, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Esteban, uno de los primeros diáconos. De él se dice que estaba lleno de gracia y de poder, y que realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es el rostro de una Iglesia valiente, que proclama la verdad aun en medio de las oposiciones más fuertes. Su rostro, al comparecer ante el Sanedrín, resplandecía como el de un ángel, no por mérito humano, sino porque su vida estaba impregnada del Espíritu, porque su vida estaba inmersa en Dios. Y así su cara era reflejo de su alma. En estos días de discernimiento, la Iglesia necesita un pastor con esa misma luz, no una luz que deslumbre, sino que ilumine, no una voz que se imponga, sino una que escuche al Espíritu y a la Iglesia. Esteban nos enseña que la verdadera autoridad cristiana
nace del testimonio, de la coherencia de vida, de una fidelidad que llega hasta el sacrificio. ¿No es esto lo que pedimos en nuestra oración por el nuevo sucesor de Pedro? Que sea un hombre de Dios, valiente como Esteban, pacífico como Cristo y lleno de espíritu como los apóstoles. Y en tercer lugar, el Evangelio concluye con una pregunta clave. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús muchas veces es desconcertante en el Evangelio y aquí lo vuelve a ser. Cuando dice qué debemos hacer, parece que los interlocutores de Jesús están esperando que nos diga que tenemos que construir puentes, construir albergues para los pobres, que tenemos que construir edificios, iglesias, instalaciones, infraestructuras, no sé, ¿no? Parece que nos pide o celebrar muchas misas o hacer muchas cosas, como que el secreto de las obras de Dios estuviera en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el homo faber que dicen hoy, ¿verdad? En la capacidad de creación que tiene el ser humano. Y sin embargo Jesús es desconcertante. Jesús responde con claridad. La obra de Dios, lo que Dios quiere que hagas, ¿verdad?, es que creas en el que Él ha enviado. Esa es la principal obra, la principal acción. Esa es la clave de toda vida cristiana y en especial la que vive hoy la Iglesia, creer en Cristo y vivir desde la fe en Cristo. El cónclave que se avecina y que se abrirá en el miércoles, en 2 días, no es solo un evento canónico, jurídico, es un acto de fe. Por eso se hace también en la Capilla Sixtina, porque se quiere conjugar, es un acto sagrado en el que se conjuga lo jurídico con lo religioso, lo profundamente religioso, debajo del juicio final de Miguel Ángel, ante el que todos hemos de ser juzgados un día. Y en él la Iglesia se pone enteramente en manos de Dios para que el Espíritu Santo inspire la elección de un sucesor de Pedro. Nosotros, el pueblo fiel, acompañamos ese momento con nuestra oración. Como María y los apóstoles en el cenáculo, perseveramos unidos pidiendo que se derrame el Espíritu. Y no solo oramos para que haya una elección rápida, sino también para que sea unánime y fructuosa. Esto es lo que piden los documentos de la Iglesia, que recemos durante estos días, que sea una elección pronta, unánime y fructuosa. Rápida sí, pero no precipitada. Unánime sí, no solo en número, sino en comunión. Y fructuosa en la medida en que el nuevo Papa conduzca a la Iglesia por los caminos del Evangelio hacia la santidad y la misión. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo de gracia. No lo veamos con inquietud o ansiedad, sino con profunda esperanza. La historia de la Iglesia ha pasado por muchas transiciones y siempre el Señor ha estado presente, guiando a su esposa con amor y firmeza. Hoy, desde nuestra oración humilde, digamos con fe: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven sobre los cardenales que se preparan para el cónclave, ven sobre toda la Iglesia, ven y muéstranos el rostro del pastor que tú has elegido. Que María, Madre de la Iglesia, acompañe con su intercesión este momento sagrado y que, como en Caná, obtenga para nosotros la gracia de escuchar la voz de su Hijo. Haced lo que Él os diga. Amén.